Bueno, esa nueva película de Space Jam me está recordando obviamente a la original Space Jam que salió por ahí en 1996. Más que nada porque esa película realmente era la combinación de todas las cosas que eran populares entonces. Porque teníamos básquetbol, teníamos obviamente a Michael Jordan, quien a ese punto ya se había convertido en un ícono americano de verdad, teníamos caricaturas, teníamos muchísimas canciones increíblemente populares, todas casi juntas en esta sola película, y por supuesto es una de esas cosas que en su época eran las cosas más grandiosas del mundo, pero cuando uno lo ve con unos ojos adultos es algo bastante vergonzoso. Vaya que de verdad es un producto perfecto de los 90. De hecho, esta película de por sí se hizo gracias a unos comerciales en los que teníamos obviamente a Michael Jordan, y bueno, se puede decir que cuando ves esta película te das cuenta de que ahí fue donde terminó completamente el proceso creativo. Y al principio Space Jam realmente se siente como dos películas completamente diferentes que eventualmente chocan la una con la otra de una manera bastante brutal, y ya muy lastimados ir al hospital que resulta ser los créditos finales. Porque una película es realmente una historia bastante dramatizada de la vida de Michael Jordan. De hecho, tomando en cuenta que la historia de Michael Jordan es la que empieza y la que termina el filme, esto realmente es más una película de Michael Jordan que de los Looney Tunes. Incluso los créditos en sí se centran meramente nada más en la vida, o al menos en la carrera bastante famosa de Michael Jordan. Claro, vemos a Bugs Bunny siendo mencionado en los créditos, pero eso es todo. Así que supongo esta es una historia de fantasía que agarra algunos hechos de la vida de Michael. En este caso quizás explica el por qué volvería a jugar básquet, porque ayudó a los Looney Tunes a salvarse de ser esclavos en un parque de atracciones. Diría que no suena nada realista, pero aceptémoslo, la realidad a veces es muchísimo más extraño que la ficción, así que puede que eso sea la verdadera razón por la que Michael Jordan de hecho regresó en la vida real a jugar básquet. Y la otra película que participa aquí en Space Jam es esta aventura de los Looney Tunes que realmente no es nada graciosa. Hablo en serio, los personajes de los Looney Tunes aquí realmente no son tan graciosos como uno recordaría. Es decir, si vuelves a ver los cortos antiguos donde ellos solían salir, e incluso algunas de las caricaturas modernas, todavía son personajes bastante graciosos, realmente entretenidos para todas las edades, no solo para los niños. Pero como actúan en esta película de Space Jam, bueno, definitivamente nos gustó cuando éramos niños, porque aquí los Looney Tunes actúan de una manera en la que solo sería gracioso para niños muy pequeños. Y ok, al menos los Looney Tunes tienen excusa de realmente no ser personajes, por así decirlo, en una película. No tienen que ir por una historia que les cambie la vida o algo así. No son personajes para eso, son personajes simplemente para un poco de comedia y hacernos reír. Así que vaya desastre que aquí no solo no tenemos una historia de los Looney Tunes, sino que también realmente los tenemos siendo nada graciosos. Los Looney Tunes simplemente están ahí haciendo algunas cosas que se supone deben ser graciosas, pero se sienten más aleatorias, más random, y ese elemento en sí realmente ni siquiera agarrándolo por sorpresa a uno le puede dar tanta risa. Y vaya, incluso en la historia de Michael Jordan en sí, realmente él no es tanto un personaje. Es decir, se puede decir que lo que él hace en este filme es lo más superficial. La manera en la que uno generalmente resume una película, bueno, en este caso no sería un resumen, sería de hecho explicar casi todo el contenido que hay en la historia. Michael Jordan le ayuda a los Looney Tunes entrenándolos a jugar básquetbol de una mejor manera para que los Looney Tunes no sean esclavizados. Eso realmente es todo. Supongo es una manera en la que se puede decir que recobró la pasión por jugar básquetbol o algo así, pero realmente no se siente de esa manera. No hay suficiente material en esta historia para los personajes humanos como para decir eso. Pero bueno, Michael Jordan no es el único personaje totalmente desperdiciado y nada impresionante del filme, también tenemos otro. Tenemos a Podolak interpretado por Wayne Knight, el cual sí puede ser muy gracioso y muy icónico en muchos otros roles, pero este definitivamente no es uno de ellos. Aquí su personaje está aquí para ser molesto y que muchas cosas malas y supuestamente graciosas le sucedan, pero ese es el problema, es un personaje molesto y bueno, también molesta a las audiencias. Se supone, creo, debería ser algo gracioso qué tan molesto es, pero realmente nunca se siente de esa manera. En su lugar termina molestando tanto a la audiencia como el personaje en sí está molestando a Michael Jordan. Y sí, muchos han dicho que de hecho este actor y yo nos parecemos bastante, pero obviamente eso es una gigantesca mentira. Inmediatamente les digo que dejen de hacer esa estúpida comparación. Hey, ¿quién encontró esta fotografía mía de...? Oh, no, olvide. Y realmente el resto de los personajes son menores, realmente nada que tenga mucho material para hablar. Tenemos a Bill Murray simplemente siendo Bill Murray ahí, al menos él es de los pocos elementos que de hecho sí son legítimamente graciosos aquí. Y tenemos también a bastantes otros jugadores de básquetbol de entonces que hacen apariciones especiales en este film. Y debo admitir, la escena donde estos basquetbolistas de hecho están en hospitales y también con algunos psicólogos para ver el por qué perdieron su talento de la nada, es al menos algo un poco gracioso. Y claro, tenemos la introducción del personaje de Lola Bunny, el cual podría ser también de los peores elementos de este filme porque es un personaje que es absolutamente nada. Está ahí simplemente para ser atractiva y eso es todo.
tal vez crear unos cuantos 1000 millones de furros, pero aún así, aparte de eso, realmente no hay nada más para este personaje. Personajes como Bugs Bunny, personajes como el Pato Lucas y todos los Looney Tunes que vemos en este filme, bueno, fueron creados simplemente para hacer cortos graciosos, entretener a la gente, sobre todo en épocas bastante difíciles. Pero Lola Bunny fue hecha simplemente por marketing y eso es todo. Y realmente no hace nada en esta película aparte de ser buena en el básquetbol, contrario a los demás, porque también tenemos que hacer que esta mujer sea absolutamente perfecta y una vez más simplemente ser algo atractivo para ver y eso es todo. No sería hasta más adelante durante otros shows y otras mini películas de los Looney Tunes donde el personaje de Lola Bunny, bueno, de hecho se volvería un personaje de los Looney Tunes. Y claro, todo culmina en el juego que de hecho tenemos aquí, el Space Jam, y bueno, al menos eso sí es algo entretenido, aunque una vez más realmente no es muy gracioso. Entonces sí, en general se puede decir que la película es una muy mala película de Michael Jordan y una película nada graciosa de los Looney Tunes. Y cuando se combinan, bueno, ok, es extraño, pero de por sí ese nivel de extravaganza no es suficiente para de hecho llamar a esta una buena película. Aunque sí, claro que tiene sus buenos detalles. Todas las canciones que están en el soundtrack de aquí, ok, sí serán un reflejo perfecto de los 90 y qué tan ridículos eran, pero aún así son canciones que al menos sí suenan un poco bien. Y claro, nadie jamás va a olvidar la canción de Space Jam, hecha por Quad City DJs. Esa canción se ha puesto en muchísimos otros lugares y hasta hay un remix nuevo de esa canción para la nueva película. Y bueno, sí, ok, es una canción muy de su época, pero al menos suena bien. De hecho, el soundtrack estuvo lleno de tantas canciones populares que obviamente fue un gran éxito en cuanto a la música. Y para ser justos, la actuación de Michael Jordan, ok, no es buena, definitivamente ni siquiera cerca, pero al menos tampoco es tan horrible como he escuchado a otros, ni tampoco tan horrible como yo había recordado que era. Sí, hay muchas veces donde claramente no se ve convencido de las líneas que está diciendo, pero al menos tampoco se ve enteramente apagado durante mucho de la película. Aunque sí, cuando tiene que interactuar con los Looney Tunes, claramente puedes ver que Michael Jordan está simplemente perdido, no sabe a dónde ver, no tiene dirección alguna. Definitivamente esto no es nada como Roger Rabbit. Pero bueno, al menos en cuanto a los Looney Tunes, no serán tan graciosos, pero al menos se ven bastante bien en el filme. La animación es bastante buena, el colorido también está muy bien, y cuando llegan a interactuar con algunos pocos elementos junto con los actores en vida real, de hecho no está tan mal hecho, es un detalle técnico bastante bueno. Sí hay unos efectos en 3D que de verdad no funcionan para nada, pero al menos son muy mínimos aquí. La mayoría de verdad es simplemente ver a estos personajes en animación bastante tradicional, cambiada un poco para que se vea más moderna, pero que aún así se ve bastante bien. Así que al menos la película en general se ve bastante bien y suena bastante bien también. Total, realmente solo me reí como unas 4 o 5 veces en la película y eso es todo. Space Jam realmente ahora es una película que se puede ver de dos maneras. Una es este gran recuerdo de tu infancia y todavía se le tiene cierto aprecio, o bien es uno de esos productos que cuando eras niño era la mejor cosa del mundo, pero ahora que has crecido te das cuenta que realmente no es tan bueno como recuerdas. De cualquier manera en la que puedas verla, yo diría que de hecho al menos vale la pena checarla por ti mismo si todavía no la has visto. Personalmente, ok, esta película estuvo en todos lados cuando yo estaba creciendo, bastante pequeño también. Y sí, recuerdo haberla visto muchas veces, recuerdo varios momentos, recuerdo varias imágenes de la película en sí, pero no recuerdo amar u odiar la película en sí. Y veía muchas películas animadas cuando era niño, bueno, todavía lo hago el día de hoy, pero si hablo de los recuerdos de la infancia en sí, recuerdo que veía mucho Toy Story 1 y 2, y también recuerdo que legítimamente me gustaban esas películas, todavía lo hago al día de hoy, y ese es un ejemplo. Pero en cuanto a Space Jam, sí recuerdo haberla visto muchísimas veces, pero no recuerdo tener impresión de ella alguna. Y siento que eso es porque el producto en sí, bueno, es bastante superficial. Realmente no hay mucho contenido en este producto en sí. Queremos tener a Michael Jordan en la película, bueno, ahí está Michael Jordan. Queremos tener a los Looney Tunes, bueno, ahí tenemos a los Looney Tunes. Pero tenemos de hecho una especie de historia para Michael Jordan, no. Tenemos la comedia que hizo a los Looney Tunes tan famosos, bueno, tampoco tenemos eso. Es un producto bastante vacío, a pesar de que tiene todos estos elementos que eran populares en los 90. Pero bueno, al menos su corta duración y el hecho de que en su mayoría son caricaturas y es algo tan bizarro, hacen de esta una película de hecho muy fácil de ver. Y supongo que esa es la razón por la que la gente todavía la recuerda en sí. Y bueno, eso es mejor que otros productos que bien tenían el potencial pero que realmente nadie recuerda en absoluto. Así que ok, se puede decir que Space Jam al menos tiene ese algo especial que otras películas de su mismo concepto no tienen. Y ojalá al menos la secuela que va a salir muy pronto, al menos esa sea una película vagamente decente. Mucha gente todavía ve este filme como este grandioso recuerdo y todavía como una película disfrutable, y ok, de hecho me gustaría ser parte de ese público, pero desafortunadamente
No puedo perdonar mucho de la película de Space Jam en sí. Casi puedo decir que es una película terrible, o al menos es una película mediocre. Eso es lo más amable que puedo ser con Space Jam. Pero a como está, definitivamente no es lo peor que hemos visto de los Looney Tunes o de películas con basquetbolistas o estrellas deportivas en sí. Pero en fin, ya revisitamos la original, estamos listos para la secuela, ya veremos qué tal salió eso. Mientras tanto les digo que eso fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. Les recuerdo que también tengo mi propio canal Gerald, donde hay muchos otros reviews de otras películas y también otras retrospectivas. Y sí, pronto terminaremos esa retrospectiva de James Bond aquí en Buster Geek, solo falta hablar de Daniel Craig, eso ya está preparado. Quizás de hecho lleguen a ver ese video antes de que salga la nueva película. Y mientras esperan, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.